Ahora, sentado en una silla de cuero frente a la habitación de cuidados intensivos, Eduardo apretaba entre sus manos un informe médico que pesaba más que todo su imperio. Las palabras se le clavaban en la retina como cuchillas: degeneración neuromuscular progresiva. Fallo multiorgánico inminente. Pronóstico 72 horas de vida. No, murmuró, con la voz quebrada, como si al hablar en voz alta el diagnóstico se volviera irrevocable. No puede ser. ¿Tienes 5 años? 5. El doctor Mendoza, un hombre de bata blanca impecable y mirada compasiva pero firme, se acercó con paso lento. Había tratado a presidentes, a celebridades, a magnates, pero nunca había visto a Eduardo Valente así despeinado, sin afeitar, con los ojos hundidos en un mar de lágrimas contenidas. Señor Valente, dijo con suavidad, hemos hecho todo lo humanamente posible. Los tratamientos experimentales, las terapias génicas, incluso trajimos a especialistas de Suiza. Pero esta enfermedad es implacable. El cuerpo de Lucas ya no responde. Eduardo se levantó de un salto, los puños apretados, los nudillos blancos. Entonces traigan a alguien que sí pueda hacer algo. No me digan que no hay nada más. Él es mi hijo. Mi único hijo. Su grito resonó en el pasillo vacío, pero nadie vino. Solo el silencio, pesado, cruel, como una losa sobre su pecho. Lo siento, dijo el médico, bajando la mirada. Le queda menos de 3 días. Le recomiendo que pase con él todo el tiempo que pueda. Que le hable. Que le diga todo lo que necesita oír. Eduardo entró a la habitación con pasos temblorosos. Allí estaba Lucas, conectado a decenas de máquinas que pitaban con ritmo lento, casi funerario. Su rostro pálido, sus labios resecos, sus manitas diminutas atrapadas por vías intravenosas. Eduardo se arrodilló junto a la cama, tomó una de esas manos frías entre las suyas y apoyó la frente en el borde del colchón. Perdóname, susurró, con la voz rota por el llanto. Perdóname por no poder salvarte. Por no ser suficiente. Yo construí imperios, moví millones, ordené el mundo a mi antojo, y no puedo hacer nada para que tú sigas respirando. Una lágrima cayó sobre la sábana blanca, mezclándose con el sudor frío de su frente. Tu mamá estaría destrozada. Ella te amaba tanto, más que a nada. Y yo no supe protegerte. Aferró la mano de Lucas con más fuerza, como si pudiera inyectarle su propia vida a través del contacto. Si te vas, me voy contigo. Porque sin ti, Eduardo Valente ya no existe. Solo queda un hombre vacío. En ese momento, una enfermera entró en silencio, con una expresión de dolor en los ojos. Señor Valente, ¿quiere que le traiga algo? Agua, café. Él negó con la cabeza, sin levantar la vista. Nada. No hay nada en este mundo que me importe ahora. Y en ese instante, mientras el reloj marcaba la primera hora del primer día de los 3 que le quedaban a su hijo, Eduardo sintió algo que jamás había sentido antes: la impotencia absoluta. No era el miedo a perder dinero, ni el pánico ante un fracaso empresarial. Era el terror puro, visceral, de ver morir a quien más amaba, y no poder hacer nada para detenerlo. Caramelo caliente. Para el alma y el corazón. Gritaba con una voz que aún conservaba un dejo de niñez, aunque el hambre ya le hubiera afilado las palabras. Nadie le prestaba atención. Los coches pasaban veloces, los ejecutivos miraban al frente, los turistas apretaban sus bolsos. Para ellos, Valentina era parte del paisaje urbano, como un poste roto, como un charco en la acera. Invisible. Pero ella no se rendía. No podía. Porque en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a un pedazo de pan duro, llevaba el colgante que su abuela le había dado antes de morir: una semilla negra envuelta en hilo de algodón teñido con achiote. Mientras lo lleves, nunca estarás sola, le había dicho la anciana, con la voz débil pero los ojos brillantes. Y si alguien sufre, las plantas sabrán qué hacer. De pronto, un hombre corpulento con uniforme de seguridad del centro comercial se acercó, con el ceño fruncido. ¿Otra vez tú? Ladró. No te dije que no vendas aquí, lárgate antes de que llame a la policía. Valentina se puso de pie de un salto, protegiendo su caja con el cuerpo. Solo son caramelos,
Señor, no hago daño a nadie, daño o no, no quiero mendigos cerca del mal. Gritó él, y sin previo aviso, le arrebató la caja y la lanzó al suelo. Los caramelos rodaron por el pavimento, algunos aplastados bajo sus botas. Ella se agachó, desesperada, intentando recogerlos. Por favor. Es todo lo que tengo para hoy. El hombre la empujó con rudeza. Valentina cayó de espaldas contra el bordillo, el codo raspándose contra el concreto. El dolor fue agudo, pero peor fue la humillación. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejó caer. Sabía que llorar en la calle era como sangrar atraía lobos. Vete, escupió el guardia, o la próxima vez no será solo un empujón. Valentina se levantó lentamente, temblando. Recogió lo que pudo, guardó los caramelos rotos en su bolsillo y se alejó, cojeando. Pero no se fue lejos. Se escondió tras un contenedor de basura, abrazando sus rodillas, mientras el viento helado le mordía la piel. Abuela, susurró, tocando el colgante bajo su ropa, ¿por qué duele tanto vivir en ese momento? Un auto negro y silencioso se detuvo frente a la acera. La puerta se abrió, y un hombre bajó con paso inseguro. Iba despeinado, con la camisa arrugada, los ojos hinchados. No miraba a nadie. Solo caminaba, como si el mundo entero se hubiera convertido en un túnel sin salida. Era Eduardo. Había salido del hospital sin rumbo, incapaz de soportar ver a Lucas dormir sin despertar. Necesitaba aire. Necesitaba gritar. Necesitaba algo que no supiera qué era. Cuando vio al guardia empujar a Valentina, algo en su interior se encendió. No fue compasión. No al principio. Fue rabia. Rabia contra un mundo que permitía que los fuertes aplastaran a los débiles, como la enfermedad aplastaba a su hijo. Gritó, con una voz que aún conservaba autoridad. ¿Qué demonios está haciendo? El guardia se giró, sorprendido. Señor, esto no es asunto suyo. Es una vagabunda. Es una niña. Rugió Eduardo, acercándose con pasos firmes. Y usted la acaba de tirar al suelo como si fuera basura. Mire, no sé quién es usted, pero soy quien va a demandarlo si vuelve a tocarla, interrumpió Eduardo, sacando su billetera y arrojando un fajo de billetes al suelo. Ahora, váyase. Y no vuelva a aparecer por aquí. El guardia, intimidado por la presencia y el tono, recogió el dinero y se alejó murmurando maldiciones. Eduardo se giró hacia Valentina, que lo miraba con ojos grandes, asustados, como un animal acorralado. ¿Estás bien?, preguntó, más brusco de lo que quería. Ella sintió en silencio, pero no se movió. ¿Cómo te llamas, Valentina?, respondió, con voz apenas audible. Valentina, repitió él, como si probara el nombre en su boca. ¿Sabes curar? Ella parpadeó, confundida. Curar, sí. Plantas, hierbas, cosas así. Mi hijo, su voz se quebró. Está muriendo. Los médicos dicen que no hay nada que hacer. Pero yo escuché a alguien decir que en la calle hay sabiduría que los hospitales no entienden. Valentina bajó la mirada, tocó su colgante. Mi abuela decía que las plantas escuchan el dolor, murmuró. Que si uno pide con el corazón, ellas responden. Eduardo la miró fijamente. En sus ojos no había desesperanza. Había fuego. Ven conmigo, dijo, extendiendo la mano. Si hay una mínima posibilidad, si hay algo que puedas hacer, te daré todo lo que quieras. Valentina dudó. Sabía que los ricos mentían. Sabía que las promesas se rompían como vidrios. Pero también vio algo en los ojos de ese hombre. No era arrogancia. Era dolor. El mismo dolor que ella sentía cada noche al recordar a su hermano pequeño, muerto de fiebre en un albergue porque nadie lo escuchó a tiempo. No quiero tu dinero, dijo, levantándose. Pero, si tu hijo sufre, tal vez las plantas quieran ayudarlo. Eduardo asintió, con un nudo en la garganta. Entonces ven. Por favor. Y así, bajo la luz mortecina de una farola que parpadeaba como un corazón cansado, una niña de la calle y un millonario destrozado caminaron juntos hacia lo desconocido, uno buscando un milagro, la otra, quizás,
un lugar donde ya no tengas miedo, dijo Eduardo, aunque su voz temblaba más de lo que quería admitir. Solo quédate con él. Haz lo que sepas hacer. Subieron en el ascensor de cristal, donde la ciudad se desplegaba abajo como un mapa de luces indiferentes. Valentina miraba hacia abajo, muda, mientras Eduardo apretaba los puños, repitiéndose en silencio: si esto es una locura, que sea la última que haga. Al llegar a la habitación de Lucas, una enfermera los detuvo en la puerta. Señor Valente, ¿quién es esta niña? Alguien que va a estar con mi hijo, respondió él, sin titubear. Pero no está autorizada. Y no tiene identificación, yo la autorizo. Estalló Eduardo. ¿O acaso prefieres que me lleve a Lucas de aquí y busque ayuda donde sí me escuchen? La enfermera bajó la vista, vencida. Asintió y se hizo a un lado. Dentro, Lucas yacía igual que antes, pálido, inmóvil, con tubos que le robaban el aliento. Valentina se acercó despacio, como si temiera despertar a un espíritu dormido. Se arrodilló junto a la cama, a la misma altura que Eduardo lo había hecho horas antes, pero con una calma que él jamás podría imitar. «Hola, Lucas», susurró, con una dulzura que sorprendió hasta al propio Eduardo. «Soy Valentina. Vine a cuidarte un rato». Eduardo observaba, incrédulo, mientras ella sacaba de su bolsillo un pequeño pañuelo de tela desgastada. Lo desdobló con cuidado, revelando un puñado de hojas secas, raíces diminutas y flores marchitas. «¿Qué es eso?», preguntó, con voz tensa. «Es yagé de la abuela», dijo ella. «No cura con fuerza. Curan con paciencia. Hay que hablarles, cantarles, y ellas escuchan». Valentina tomó una hoja, la frotó entre sus dedos hasta que soltó un aroma suave, terroso, como lluvia sobre tierra caliente. Luego, con movimientos suaves, la colocó bajo la almohada de Lucas. «Las plantas no entienden de hospitales», dijo, mirando a Eduardo por primera vez a los ojos. «Entienden de amor». «Lo amas mucho». Él tragó saliva. No pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces quédate aquí», dijo Valentina. «Y dile que no se vaya. Porque si se va, las plantas no podrán encontrarlo». Eduardo se sentó en la silla, temblando. Por primera vez en años, no daba órdenes. Solo obedecía. Solo esperaba. Pasaron las horas. La noche se volvió más densa. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, solo el pitido constante del monitor marcaba el paso del tiempo. Valentina no se movió. Canturreaba en voz baja una melodía en una lengua que Eduardo no reconocía, pero que sonaba como un abrazo antiguo. A veces tomaba la mano de Lucas y la acariciaba con los pulgares, como si contara sus latidos. De pronto, algo cambió. Un leve movimiento. Un parpadeo casi imperceptible. «Eduardo», exclamó Valentina, con un hilo de voz. «Mira». Él se inclinó, el corazón en la garganta. Y allí estaba Lucas, había abierto los ojos. Solo una rendija. Pero lo suficiente para que una lágrima rodara por su mejilla, y para que una sonrisa, mínima, temblorosa, asomara en sus labios. «Lucas», susurró Eduardo, con la voz quebrada. «¿Me ves?». El niño no habló. Pero sus dedos se movieron, buscando los de Valentina. Y los apretó. Eduardo cayó de rodillas, sollozando. No era un milagro científico. No era una cura. Pero era vida. Era presencia. Era esperanza. «Gracias», murmuró, mirando a Valentina con una mezcla de asombro y reverencia. «¿Gracias?». Ella no sonrió. Solo asintió, con los ojos brillantes. «No fui yo», dijo. «Fue él. Quiso quedarse». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. El doctor Mendoza entró con expresión severa, seguido por dos enfermeros. «Señor Valente, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, mirando con desconfianza a Valentina. «¿Quién es esta niña?». «Alguien que acaba de hacer lo que ustedes no pudieron», respondió Eduardo, levantándose con una firmeza nueva en la voz. «Esto es irresponsable», dijo el médico, acercándose al monitor. «No sabemos qué le ha dado.
Podría haberle causado una reacción, no le dio nada. Interrumpió Eduardo, colocándose entre él y la cama. Solo estuvo aquí. Solo, lo acompañó. El doctor miró a Lucas, que ahora respiraba con más ritmo, cuyos signos vitales mostraban una leve pero clara mejoría. Frunció el ceño, confundido. Esto no tiene sentido clínico, murmuró. Tal vez el sentido no está en los números, dijo Valentina, con una calma que sorprendió a todos. Tal vez está en el corazón. El médico la miró como si fuera un fantasma. Luego, tras un largo silencio, suspiró. De acuerdo. Pero si hay cualquier cambio negativo, ella sale de aquí. Inmediatamente. Entendido, dijo Eduardo, sin dudar. Cuando el médico se fue, el aire en la habitación volvió a respirar. Valentina se sentó de nuevo junto a Lucas, tomó su mano y empezó a cantar otra vez, más suave aún. Eduardo la observaba en silencio. Ya no veía a una niña de la calle. Veía a alguien que había cruzado el umbral de la muerte y había traído a su hijo de vuelta, aunque fuera un paso. ¿De dónde sacaste esas plantas?, preguntó Eduardo en voz baja, casi temiendo romper el hechizo. Valentina no lo miró. Seguía concentrada en Lucas. De la tierra donde nací. Allá, en el sur. Donde los ríos cantan y los árboles tienen memoria. Mi abuela decía que cada hoja guarda una historia, y que si uno escucha con el alma, puede curar con ellas. Pero, ¿cómo sabes qué usar? ¿Cómo sabes que no le hará daño? Ella se volvió entonces, y en sus ojos había una tristeza antigua, más profunda que su edad. Porque ya vi morir a alguien por no saber. Mi hermano tenía la fiebre alta, como fuego en la sangre. Fui a un hospital, pero me dijeron que no tenía papeles, que no podía entrar. Volví corriendo a casa con unas hojas que encontré, pero llegué tarde. Él ya no respiraba. Su voz se quebró, y por primera vez, Eduardo vio una lágrima resbalar por su mejilla. No la limpió. La dejó caer, como si fuera una ofrenda. Desde entonces, juré que si volvía a ver a alguien sufrir, no me quedaría callada. Aunque nadie me creyera. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No era solo compasión lo que sentía. Era culpa. Por años había vivido en una burbuja de cristal, creyendo que el mundo giraba alrededor de sus decisiones, de sus fortunas, de sus lógicas. Nunca había pensado que, a pocas calles de su mansión, una niña cargaba el peso de la muerte en sus hombros, y aún así ofrecía esperanza. Valentina, dijo, con voz ronca, si logras que Lucas viva, te daré todo lo que quieras. Una casa. Estudios. Seguridad. Nunca más tendrás que pedir en la calle. Ella lo miró, y en su mirada no había codicia, ni ingenuidad. Solo una pregunta silenciosa. ¿Y si lo que quiero, no se compra? Eduardo parpadeó, desconcertado. ¿Qué quieres? Entonces Valentina bajó la vista, acarició la mano de Lucas. Quiero que él viva. Y, que nadie más me llame, mendiga, como si eso borrara mi nombre. Eduardo se quedó en silencio. Por primera vez, entendió que no estaba negociando con una curandera. Estaba frente a un alma que había perdido todo, y aún así elegía dar. Nadie volverá a llamarte así, dijo, con una solemnidad que nunca había sentido antes. Mientras yo respire, nadie te hará sentir menos. En ese momento, la puerta se abrió con fuerza. Era el cunado de Eduardo, Sebastián, un hombre de traje impecable, reloj de oro y sonrisa calculada, seguido por dos abogados. Eduardo, ¿en serio?, dijo, con una mezcla de incredulidad y furia. Tienes a una niña callejera jugando a ser bruja en la habitación de tu hijo, Sebastián, no es el momento, claro que lo es. Interrumpió él, señalando a Valentina con desdén. ¿Sabes lo que dicen afuera? Que estás loco. Que has perdido el juicio. Que estás poniendo en riesgo la vida de Lucas con supersticiones. Él abrió los ojos. Gritó Eduardo, levantándose. Después de días en coma, abrió los ojos cuando ella llegó. ¿Coincidencia?, replicó Sebastián. ¿O peor, manipulación? ¿Quién es esta niña? ¿De dónde salió? ¿Qué sabe de medicina? Valentina se puso de pie, temblando,
pero no retrocedió. Sé que sufre, dijo, con una voz más fuerte de lo que aparentaba. Y que a veces, el cuerpo no necesita más medicina, necesita que alguien crea en él. Sebastián soltó una risa seca. Encantador. Pero esto no es un cuento de hadas. Es la vida de un niño. Y tú, señaló Eduardo, estás actuando como un padre desesperado, no como el hombre que construyó un imperio. Soy su padre. Rugió Eduardo. Y haré lo que sea necesario para salvarlo. Entonces prepárate, dijo Sebastián, con frialdad. Porque el consejo familiar se reunirá hoy. Y si no retiras a esta niña, de inmediato, pediremos la tutela temporal de Lucas. Por tu bien. Y por el suyo. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. Valentina miró a Eduardo, con los ojos llenos de miedo, pero también de orgullo herido. No quiero causarte problemas, murmuró. Tú no eres el problema, dijo él, con voz firme. El problema es que el mundo prefiere ver morir a un niño antes que escuchar a una niña que no tiene zapatos. Pero en su interior, el miedo crecía. Porque sabía que Sebastián tenía poder. Contactos. Influencia. Y si decidían quitarle a Lucas, no habría tribunal, ni fortuna, ni lágrimas que lo devolvieran. Mientras Sebastián se marchaba con una sonrisa de triunfo, Eduardo se acercó a Valentina y le tomó las manos, pequeñas, ásperas, llenas de cicatrices invisibles. Valentina ya no cantaba. Se sentaba en silencio junto a Lucas, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, como si rezara sin palabras. A veces, cerraba los ojos y movía los labios en una oración que solo las raíces y el viento podían entender. Eduardo la observaba desde la esquina de la habitación, con una mezcla de admiración y terror. Admiración por su fe inquebrantable. Terror porque, si fallaba, no solo perdería a su hijo, también perdería la última chispa de esperanza que le quedaba. Al mediodía, el doctor Mendoza regresó, esta vez con el director médico del hospital. Señor Valente, dijo el director, con tono diplomático pero firme, hemos revisado el caso. Los signos de Lucas son inusuales, sí. Pero no hay evidencia médica de que la presencia de esta niña tenga relación con su leve mejoría. Por el contrario, su falta de antecedentes, de formación, de cualquier tipo de protocolo, representa un riesgo legal y ético para el hospital. Él sonrió. Exclamó Eduardo, con los ojos enrojecidos. Abrió los ojos. ¿Acaso eso no es evidencia? Es una reacción neurológica espontánea, respondió el director, impasible. Sucede en casos terminales. No es un milagro. Es el cuerpo despidiéndose con dignidad. No. Gritó Eduardo, golpeando la pared con el puño. No es una despedida. Es una lucha. Valentina se levantó entonces. No con rabia, sino con una quietud que detuvo el aire. Señor, dijo, mirando al director a los ojos, si yo fuera su hijo, preferiría que alguien intentara ayudarlo, o que todos esperaran a que muriera en paz. El hombre parpadeó, desconcertado. Nadie le hablaba así. Menos una niña con zapatos rotos. Eso no es el punto, murmuró. Si lo es, insistió Valentina. Porque si usted tuviera 3 días de vida, no querría que alguien, aunque fuera un desconocido, intentara traerle un poco de luz. El silencio se volvió denso. Hasta el monitor de Lucas pareció contener la respiración. Finalmente, el doctor Mendoza intervino. Escuche, Valente, dijo, con un tono más humano. Entiendo su dolor. Pero el hospital no puede permitir prácticas no reguladas. Sin embargo, hizo una pausa, mirando a Lucas, luego a Valentina. Si la niña no administra nada, si solo está presente, como apoyo emocional, podríamos considerarlo como parte del cuidado paliativo familiar. Familiar, repitió Eduardo, sorprendido. Usted la trajo. Usted la respalda. Mientras no interfiera con los tratamientos, y no haya contacto físico con medicamentos, podemos tolerar su presencia. Por ahora. Eduardo miró a Valentina. Ella asintió levemente. Entonces así será, dijo Eduardo, con voz firme. Ella no es una curandera.
Es la amiga de Lucas. Y mientras se la necesite, nadie la sacará de aquí. El director frunció el ceño, pero no insistió. Se retiraron, dejando tras de sí un tenso alivio. Cuando la puerta se cerró, Valentina se acercó a Eduardo. «Gracias», dijo. «No», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias a ti. Por no rendirte». Ella se sentó de nuevo junto a Lucas, tomó su mano y susurró: «No estás solo, hermanito. Yo también perdí a alguien. Pero hoy no te dejo ir». Eduardo se acercó, se arrodilló junto a ella, y por primera vez, no como un millonario, no como un padre desesperado, sino como un hombre humilde, tomó la otra mano de su hijo. «Quédate con nosotros», murmuró. «Por favor, quédate». Afueras, las nubes se acumulaban en el cielo. La ciudad seguía su ritmo, ajena al drama que se tejía entre cuatro paredes blancas. Pero dentro de esa habitación, algo sagrado había nacido: un pacto entre tres almas rotas. Un padre que aprendía a creer. Una niña que recordaba cómo sanar. Y un niño que, entre la vida y la muerte, había elegido escuchar. Eduardo no se había movido de la silla. Había pedido que le trajeran una manta, una taza de café amargo y nada más. No quería distracciones. Solo quería estar allí, presente, como si su sola mirada pudiera sostener a su hijo en este lado de la vida. Valentina, por su parte, había comenzado una rutina silenciosa. Al atardecer, preparaba un té suave con hojas de boldo y manzanilla que guardaba en un saquito de tela. No lo daba directamente a Lucas, respetaba las reglas del hospital, pero humedecía un pañuelo limpio y lo colocaba sobre su pecho, dejando que el vapor se filtrara en su respiración. Luego, sentada en el suelo, apoyada contra la cama, empezaba a cantar. No eran canciones de radio, ni rimas infantiles. Eran melodías antiguas, en una lengua que Eduardo no reconocía, pero que sonaba como el murmullo de un río entre árboles. Palabras que hablaban de jaguares que guían a los perdidos, de estrellas que cuidan a los niños solos, de raíces que se entrelazan bajo la tierra para que nadie muera en soledad. «¿Qué es lo que cantas?», preguntó Eduardo en un susurro, temiendo interrumpir el hechizo. Valentina no dejó de cantar de inmediato. Terminó la estrofa, como si fuera una promesa que debía cumplir, y luego respondió: «Es la canción del camino de vuelta. Mi abuela la cantaba cuando alguien se iba demasiado lejos, del cuerpo, del alma, del hogar. Dice que si el corazón aún late, el espíritu puede regresar. Solo necesita que alguien lo llame por su nombre». «¿Y tú, lo estás llamando?». «Sí», dijo ella, mirando a Lucas. «Lo llamo todos los días. Por la mañana, al mediodía, y ahora, en la noche. Porque la oscuridad es cuando más se pierden». Eduardo sintió un escalofrío. No por superstición. Porque, por primera vez, entendía que la curación no era solo química. Era presencia. Era memoria. Era amor hecho sonido. De pronto, Lucas emitió un sonido. No un gemido. No un llanto. Un suspiro, seguido de una palabra apenas audible: «Valentina». Ambos se quedaron helados. «Lucas», exclamó Eduardo, inclinándose hacia él. «Hijo». «¿Me oyes?». Los ojos del niño se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Miró a Valentina, luego a su padre, y una sonrisa tímida, verdadera, se dibujó en sus labios. «Tienes voz bonita», dijo, con voz débil pero clara. Valentina se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Eduardo, sin poder contenerse, tomó a su hijo en un abrazo cuidadoso, como si fuera de cristal. estás aquí», repetía, entre lágrimas. Pero el momento fue interrumpido por el pitido agudo del monitor. Los signos vitales de Lucas se aceleraban. No de forma alarmante, sino como si su cuerpo despertara de un letargo. Una enfermera entró corriendo. «Señor Valente». «¿Qué pasó?», habló. Dijo Eduardo, con los ojos brillantes. Dijo su nombre. La enfermera miró a Lucas, luego a Valentina, y por primera vez, en lugar de escepticismo, había asombro en su rostro. «Voy a llamar al doctor Mendoza», dijo,
y salió casi corriendo. Cuando el médico llegó minutos después, examinó a Lucas con manos rápidas pero suaves. Chequeó los niveles de oxígeno, la presión, la actividad cerebral. Todo mostraba una mejoría objetiva, inexplicable, pero real. Esto no tiene sentido, murmuró, mirando los gráficos. Hace 36 horas, su sistema estaba colapsando. Ahora, está respondiendo. No sé qué está pasando, pero algo cambió. Miró a Valentina, y por primera vez, no con desconfianza, sino con una pregunta silenciosa en los ojos. «Tú, le diste algo, solo mi voz», respondió ella. «Y mi presencia». El doctor suspiró, se pasó una mano por el rostro cansado. «En 30 años de medicina, he aprendido que hay cosas que no entiendo. Pero si el paciente mejora, no soy yo quien debe juzgar el cómo». Se volvió a Eduardo. «Voy a autorizar que ella se quede. Oficialmente. Como parte del equipo de apoyo emocional». Pero, miró a Valentina, nada por vía oral. Nada que no esté documentado. «Entendido, entendido», dijo ella, asintiendo con solemnidad. Cuando el médico se fue, Eduardo se acercó a Valentina y, sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, pero sincero. El abrazo de un hombre que por primera vez reconocía que no tenía todas las respuestas, y que eso estaba bien. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte». Valentina no respondió. Solo apoyó la cabeza un instante en su hombro, como una hija que nunca tuvo padre, y luego volvió junto a Lucas. «Ahora duerme, hermanito», le dijo, acariciando su cabello. «Mañana te contaré la historia del colibrí que desafió al trueno». Lucas cerró los ojos, pero esta vez no con miedo. Con confianza. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Unos llamaban a Valentina, ángel de la calle. Otros, estafadora manipuladora. Los canales de noticias montaron campamento frente al hospital. Periodistas gritaban preguntas a enfermeras que salían apresuradas. Un grupo de manifestantes, convocados por una organización religiosa, exigía que se respetara la ciencia. Otro, de activistas indígenas, defendía el derecho a los saberes ancestrales. Pero el más peligroso de todos era Diego Rivas, un periodista de investigación conocido por destruir reputaciones con una sola nota. Ya había publicado un adelanto, ¿quién es realmente la niña curandera? Fuentes cercanas al sistema de protección infantil revelan que huyó de un albergue tras denuncias de robo y conducta violenta. Eduardo leyó el artículo en su teléfono, con las manos temblando. No era cierto. O al menos, no todo. Pero el daño ya estaba hecho. «Esto es una locura», exclamó, lanzando el teléfono sobre la cama. «Están convirtiendo a una niña en un espectáculo». Valentina, sentada en el suelo con las rodillas abrazadas, no dijo nada. Solo miraba por la ventana, donde las cámaras parpadeaban como ojos hambrientos. «¿Es verdad lo que dicen?», preguntó Eduardo, más suave esta vez. Sobre el albergue ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era un hilo roto. «Me acusaron de robar comida, porque le di mi ración a un niño más pequeño que lloraba de hambre. La directora me encerró en un cuarto oscuro durante 2 días. Cuando salí, juré que nunca más volvería a depender de nadie que me viera como un número». Eduardo sintió una punzada en el pecho. No era solo injusticia. Era traición. La misma que él, con su fortuna, había ignorado durante años. «No te van a tocar», dijo, con una determinación nueva. «Nadie va a arruinar esto». Pero esa misma tarde, mientras Valentina le contaba a Lucas la historia del colibrí que desafiaba al trueno, un hombre con traje oscuro y grabadora en mano se acercó a la puerta de la habitación. «Señorita Valentina», dijo. Con una sonrisa falsa, «soy Diego Rivas, de Verdad al Día. Me encantaría hablar con usted». «Es cierto que su abuela era una chamán, ¿cree que puede detener la muerte?» Valentina se puso de pie, asustada. «No quiero hablar con nadie». «Pero el país entero quiere saber», insistió él, acercándose. «¿Usted cree que lo que hace es magia, o es solo una niña que aprovecha el dolor de un padre?» Eduardo apareció en la puerta como una sombra. «Fuera de aquí», dijo,
con voz baja pero letal. Si vuelve a acercarse a ella, lo demando por acoso y difamación. Rivas no retrocedió. Solo alzó la grabadora. Está escondiendo algo, señor Valente, teme que descubramos que su milagro es solo una farsa, basta. Gritó Eduardo, y en ese instante, Lucas se agitó en la cama, tosiendo con fuerza. Las enfermeras entraron corriendo. El monitor pitó con alarma. Valentina corrió hacia él, tomó su mano y empezó a susurrar palabras en su lengua ancestral, calmándolo poco a poco. Cuando Lucas se tranquilizó, el doctor Mendoza llegó, furioso. «Esto no puede seguir así», le dijo a Eduardo. «El estrés afecta directamente a Lucas. Si no controla esta situación, tendré que pedir que restrinjan el acceso a la habitación. Incluso para usted». Eduardo miró a Valentina. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. De vergüenza. Como si el mundo le recordara, una vez más, que no pertenecía allí. «Lo siento», murmuró ella. Tal vez soy más peligroso que la enfermedad». «No», exclamó Eduardo, tomándola por los hombros. «Tú eres su luz. Ellos son los que no entienden». Pero en su interior, el miedo crecía. Porque sabía que Sebastián usaría esto. Que Rivas no pararía hasta destruirla. Y que, si algo le pasaba a Valentina, Lucas podría perder la voluntad de luchar. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el resplandor de las pantallas que la juzgaban, Valentina se sentó junto a la ventana, abrazando su colgante. «Abuela», susurró, «porque el mundo tiene miedo de lo que no entiende». No hubo respuesta. Solo el viento, que parecía llevar consigo el eco de miles de voces, algunas que la bendecían, otras que la condenaban. Y en medio de todo, Lucas dormía, ajeno al caos, con una sonrisa en los labios. Dentro de la habitación, todo parecía en calma. Lucas dormía con la respiración más profunda, más segura. Sus mejillas tenían un leve rubor, y sus dedos, que antes colgaban inertes, ahora se movían suavemente, como si soñara con correr. Valentina estaba sentada a su lado, con los ojos cerrados, murmurando una oración antigua. Eduardo, exhausto pero alerta, observaba cada segundo, como si pudiera detener el tiempo con la mirada. Pero entonces, sin previo aviso, los monitores comenzaron a emitir un pitido agudo. «No», gritó Eduardo, poniéndose de pie de un salto. Lucas se retorció en la cama, su rostro se tornó pálido de nuevo, y su respiración se volvió rápida, superficial. Las enfermeras entraron corriendo, seguidas por el doctor Mendoza, que tomó el pulso del niño con manos urgentes. «Fallo respiratorio», exclamó. «Oxígeno, ahora». Valentina intentó acercarse, pero una enfermera la detuvo. «Quédate atrás. No interfieras». «Pero él me necesita», gritó ella, con los ojos llenos de terror. Eduardo la miró, desesperado, y en ese instante, tomó una decisión que cambiaría todo. «Déjenla pasar», ordenó. «Ella es parte de su tratamiento». El doctor dudó, pero al ver la mirada de Lucas, que, entre jadeos, buscaba con los ojos a Valentina, asintió. «Rápido. Pero no toques nada médico». Valentina se arrodilló junto a la cama, tomó las manos de Lucas entre las suyas y comenzó a cantar. No la canción del camino de vuelta. Esta era más antigua, más profunda. La que su abuela usaba cuando el alma ya casi no tenía fuerzas para regresar. «Kawi, Kawi, no te vayas», susurraba, con la voz temblorosa. «La tierra te espera, pero tu hermano te necesita». Lucas parpadeó. Una lágrima rodó por su sien. Y entonces, algo increíble sucedió. Sus signos vitales, que caían en picada, se estabilizaron. No de golpe. No con milagro espectacular. Pero sí con una suavidad que dejó a todos en silencio. Su ritmo cardíaco se calmó. Su oxígeno subió. Su pecho volvió a elevarse con más fuerza. El doctor Mendoza miró los monitores, incrédulo. «Esto no es posible», murmuró. «Hace un minuto, estaba entrando en paro. Ahora,
está respondiendo como si su cuerpo hubiera encontrado una reserva que no sabíamos que existía. Miró a Valentina, que seguía cantando, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo sobre las sábanas. ¿Qué le dijiste? Nada, respondió ella, sin abrir los ojos. Solo le recordé que no está solo. Eduardo se acercó, temblando, y tomó la mano libre de su hijo. Estamos aquí, Lucas. Los dos. No te vamos a soltar. Cuando el equipo médico se retiró, aún conmocionado, el ambiente en la habitación cambió. Ya no era solo una lucha contra la enfermedad. Era una lucha contra el tiempo, contra el destino, contra la incredulidad del mundo. Pero también era una lucha ganada, al menos por ahora. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó Eduardo en voz baja, mirando a Valentina. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y dolor. No depende de mí. Depende de él. Y de cuánto quiera vivir. Él quiere, dijo Eduardo, con firmeza. Lo vi en sus ojos. Quiere quedarse. Valentina asintió, pero su mirada se perdió en la ventana. Afuera, el cielo empezaba a clarear. El tercer día había comenzado. Hoy es el último día que le dieron, susurró. Pero los días no deciden por nosotros. Somos nosotros los que decidimos por los días. Eduardo no respondió. Solo apretó la mano de su hijo con más fuerza, como si pudiera inyectarle su propia vida. Y en ese momento, mientras el sol asomaba sobre los rascacielos, nadie en aquella habitación dudaba de que algo sagrado estaba ocurriendo. No era ciencia. No era magia. Era la voluntad de un niño que elegía vivir, y la fe de una niña que se negó a dejarlo ir. Eduardo se puso de pie de inmediato, colocándose entre ellos y la cama de Lucas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir sin avisar? Tengo una orden provisional, dijo el juez, con voz neutra, entregando un documento. Basada en denuncias de negligencia, exposición a prácticas no reguladas y deterioro del estado mental del tutor legal. Se solicita la tutela temporal de Lucas Valente hasta nueva evaluación psiquiátrica y médica. Esto es una locura, exclamó Eduardo, con las manos temblando. Él está mejor. Míralo. Y era cierto. Lucas, aunque débil, estaba despierto. Miraba a los recién llegados con ojos alerta, aferrado a la mano de Valentina, que se había quedado inmóvil junto a la cama, pálida como la pared. Precisamente por eso, intervino Sebastián, con una falsa compasión. Porque está mejor, no podemos permitir que un arrebato emocional lo vuelva a poner en riesgo. Tú estás alterado, hermano. El duelo te nubló el juicio. Dejar que una niña sin identificación, sin antecedentes, sin nada, cuide de tu hijo en su lecho de muerte, eso no es paternidad. Es desesperación. Ella lo salvó. Gritó Eduardo, con la voz quebrada. Mientras ustedes firmaban papeles, ella le devolvió la vida. Ella no lo salvó. Replicó Sebastián, alzando la voz. La medicina lo hizo. Los doctores. Los millones que tú pagaste. No una mendiga con hojas secas y canciones de bruja. Valentina bajó la cabeza, pero no soltó la mano de Lucas. Él, al sentir su temblor, apretó sus dedos con más fuerza. No, murmuró Lucas, con voz débil pero clara. Ella me llamó. Todos se quedaron en silencio. ¿Qué dijiste, hijo?, preguntó Eduardo, arrodillándose junto a él. Cuando me iba, escuché su voz. Me dijo que volviera. Y volví. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eduardo. Pero Sebastián solo frunció el ceño. Un delirio febril. Nada más. ¿No es delirio?, exclamó Valentina, levantando la mirada por primera vez, con una fuerza que sorprendió a todos. Él me escuchó porque yo no lo vi como un enfermo. Lo vi como un niño que tenía miedo. Y a los que tienen miedo, no se les abandona. Tú no eres nadie para decidir eso, gritó Sebastián. No tienes derechos aquí. Ni siquiera tienes un nombre legal. Mi nombre es Valentina, respondió ella, con la voz temblando pero firme.
Y si salvar a alguien me hace nadie, entonces prefiero ser nadie antes que ser como tú, que ve a un niño morir y solo piensa en quien heredará su fortuna. Sebastián palideció. El juez miró de uno a otro, incómodo. Señor Valente, dijo, dirigiéndose a Eduardo, entiendo su dolor. Pero la ley es clara. Si hay riesgo de daño, incluso emocional, debo actuar. Y la presencia de esta menor, sin tutela, sin supervisión, representa un riesgo. Entonces llévenme a mí, gritó Eduardo. Pero no se lleven a mi hijo. Él necesita estar con quien lo ama, no con quien lo ve como un activo. Lo siento, dijo el juez, con pesar. La orden es clara. Tutela temporal. A partir de ahora, Lucas será trasladado a una unidad de observación bajo custodia médica y legal. Usted tendrá visitas supervisadas una vez se evalúe su estado mental. No, gritó Lucas, intentando incorporarse. No quiero irme. Quiero quedarme con Valentina. Lucas, tranquilo, dijo Eduardo, abrazándolo con cuidado. No te van a llevar. No mientras yo respire. Pero Sebastián ya daba órdenes a los enfermeros. Preparen la camilla. Ahora. Valentina miró a Eduardo, con los ojos llenos de terror. No dejes que lo hagan, susurró. Si se lo llevan, perderá la luz. Eduardo apretó los puños. Sabía que si resistía, lo arrestarían. Pero también sabía que, si permitía que se lo llevaran, podría perderlo para siempre. En ese momento, el doctor Mendoza entró corriendo. ¡Alto!, gritó. No pueden trasladarlo. ¿Y quién lo dice?, preguntó Sebastián. Yo, dijo el médico, con autoridad. Lucas acaba de sufrir una crisis. Su sistema aún es inestable. Cualquier estrés, cualquier cambio brusco, podría desencadenar un colapso irreversible. Médicamente, no es viable moverlo. Ni siquiera por orden judicial. El juez dudó. ¿Está seguro? Absolutamente. Firmaré un informe ahora mismo. Si lo trasladan hoy, asumirán la responsabilidad de su muerte. Sebastián apretó los dientes, furioso. Esto no ha terminado, Eduardo. No, respondió Eduardo, mirándolo a los ojos. Pero hoy él se queda. Cuando salieron, el aire en la habitación se volvió más liviano, pero el miedo seguía allí, agazapado en las sombras. Valentina se sentó de nuevo junto a Lucas, tomó su mano y susurró, no te van a separar de mí. No hoy. Eduardo se acercó, se arrodilló frente a ella y, por primera vez, la miró no como una extraña, no como una esperanza, sino como una hija que el destino le había dado en el momento más oscuro. Gracias, dijo, con la voz rota. Por defenderlo como si fuera tuyo. Lo es, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Porque cuando salvas a alguien, se vuelve parte de ti. Y mientras el reloj seguía marcando las horas del último día que le habían dado a Lucas, nadie en aquella habitación dudaba de que la batalla ya no era contra la enfermedad. Ella no lo culpaba. Sabía que él luchaba con las armas que tenía leyes, dinero, nombres en libretas. Pero ella luchaba con lo que le quedaba su abuela, sus raíces, y ese frasco de cristal oscuro que guardaba bajo la almohada de Lucas. De pronto, la puerta se abrió. No era Eduardo. Era una enfermera que Valentina no reconocía, con una expresión severa y una carpeta en la mano. Niña, dijo, con voz fría, tienes que venir conmigo. Ahora. ¿Por qué?, preguntó Valentina, sin soltar la mano de Lucas. Hay una denuncia. Dicen que estás administrando sustancias no autorizadas. El hospital está obligado a investigar. Si te resistes, llamaré a seguridad. Valentina palideció. Miró a Lucas, luego al frasco escondido. Sabía que no había dado nada por vía oral. Pero también sabía que, en este mundo, la verdad no siempre importaba. Solo el poder. Solo, déjeme despedirme, susurró. La enfermera asintió, impaciente. Valentina se inclinó sobre Lucas, le besó la frente con ternura infinita, y luego,
con manos temblorosas, sacó el frasco de debajo de la almohada. Lo abrió, tomó una pequeña raíz negra, la molió entre sus dedos y la mezcló con un poco de agua en una cucharita. Luego, con cuidado extremo, humedeció los labios de Lucas, como lo había hecho cada noche. 3 gotas al amanecer, susurró, como si le hablara a la luna. Confía. Dejó el frasco sobre la mesa de noche, junto a una hoja de papel doblada. Luego, se puso de pie, enderezó los hombros y siguió a la enfermera. Pero en lugar de llevarla a una oficina, la condujeron a una sala de espera vacía, en el sótano del hospital. Allí, la puerta se cerró con un chasquido metálico. «Quédate aquí», dijo la enfermera. «Alguien vendrá a buscarte». Valentina se sentó en una silla de plástico, abrazando sus rodillas. Sabía lo que venía. La devolverían al albergue. O peor, a la calle. ¿Y si eso pasaba? Lucas no tendría a nadie que lo llamara de vuelta si volvía a perderse. Las lágrimas cayeron en silencio. No por miedo. Por impotencia. «Abuela», murmuró, «porque siempre me quitan lo que empiezo a amar». Pasaron las horas. Nadie vino. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, el frío del sótano le calaba hasta los huesos. Entonces, recordó las palabras de su hermano, la última vez que lo vio con vida: «Valen, si un día te sientes sola, corre. No esperes a que te atrapen». Se levantó. Miró la puerta. Estaba cerrada, pero la ventana alta, oxidada, estaba entreabierta. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, subió a una silla, se estiró y logró empujarla lo suficiente para colarse. Cayó al suelo del exterior con un golpe seco, pero no sintió el dolor. Solo la urgencia. Corrió. Corrió como nunca antes. Por callejones oscuros, bajo luces parpadeantes, con el viento arañándole la cara y el frío mordiéndole los pies. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. Y que, si Lucas despertaba y no la encontraba, tal vez no volvería a luchar. Se escondió bajo un puente de concreto, donde el río murmuraba secretos antiguos. Allí, entre cartones mojados y latas oxidadas, sacó de su bolsillo el último pedazo de pan duro y el colgante de su abuela. «Perdóname, Lucas», susurró, con la voz rota. «No quise irme. Pero si me quedaba, te habrían quitado también a mí». Escribió una nota con un trozo de carbón encontrado en la basura. Solo unas palabras: «Dale 3 gotas al amanecer. Confía». Y la dejó en su mente, como una oración al viento, esperando que alguien, cualquiera, la encontrara y la llevara a él. No había firma. No había dirección. Solo esa frase, escrita con trazos torpes pero firmes, como si cada letra hubiera sido arrancada del alma de quien la escribió. «Valentina», gritó, corriendo al pasillo. «Enfermera. Seguridad. Alguien». Pero nadie sabía nada. La enfermera que la había llevado abajo juró que la había dejado en la sala de espera. Los guardias dijeron que no la vieron salir. El hospital, con sus cámaras y protocolos, no tenía registro de su partida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Eduardo regresó a la habitación, empapado por la lluvia que lo había alcanzado en su desesperada búsqueda por los pasillos traseros, los estacionamientos, las salidas de emergencia. Se arrodilló junto a Lucas, tomó el frasco de cristal oscuro y lo apretó contra su pecho. «¿Por qué te fuiste?», susurró, con la voz quebrada. «No sabes que sin ti, él no tiene ninguna posibilidad». Lucas, como si escuchara su angustia, se agitó en la cama. Su respiración se volvió irregular. Los monitores comenzaron a pitir con inquietud. «No», gritó Eduardo. «No ahora. Por favor». Corrió al puesto de enfermería, suplicando que llamaran al doctor Mendoza. Pero cuando el médico llegó, su rostro era grave. «Su oxígeno está cayendo. Su presión también. Es como si su cuerpo supiera que ella no está. Entonces hay que encontrarla», exclamó Eduardo. «Ella es su medicina». «Eduardo, escúchame», dijo el doctor, tomándolo por los hombros. «No sé quién es esa niña,
pero si lo que dice esa nota es cierto, si hay algo en ese frasco que puede ayudarlo, debes dárselo al amanecer. Pero tú debes estar sereno. Porque si Lucas siente tu pánico, su cuerpo se rendirá. Eduardo miró por la ventana. La lluvia arreciaba. Las calles estaban vacías. Donde buscar a una niña que no tenía hogar, que no tenía nombre en los registros, que se esfumaba como el humo, pero entonces recordó algo. La primera noche. Cuando la vio por primera vez. Detrás del centro comercial. Junto al contenedor de basura. Allí. Murmuró. Tiene que estar allí. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del hospital, sin abrigo, sin paraguas, con solo el frasco en el bolsillo y la nota arrugada en la mano. La lluvia le empapó la ropa en segundos, el viento le azotaba el rostro, los charcos le mojaban los zapatos hasta los huesos. Pero no se detuvo. Corrió como si su vida, como la de su hijo, dependiera de cada paso. Llegó al contenedor, jadeando. No había nadie. Valentina, gritó, con la voz rota por el frío y el llanto. Por favor. Necesito que vuelvas. Nadie respondió. Solo el eco de su grito perdiéndose en la noche. Desesperado, caminó por los callejones cercanos, llamándola por su nombre, ofreciendo dinero, promesas, perdón, cualquier cosa. Hasta que, bajo el puente del río, vio una figura encogida entre cartones. Valentina. Ella levantó la cabeza, con los ojos hinchados de llorar, el cabello pegado al rostro por la lluvia, los labios azules de frío. Vete, dijo, con voz débil. No quiero causarte más problemas. No hay problemas más grandes que perderte a ti. Gritó Eduardo, arrodillándose en el lodo frente a ella. Lucas está muriendo otra vez. Sin ti, no respira. Valentina lo miró, y en sus ojos no había rencor. Solo dolor. Yo no soy magia, Eduardo. Solo soy una niña que sabe escuchar a las plantas. Pero si el mundo no me deja estar con él, ¿de qué sirve? El mundo no decide. Exclamó él, tomándola por los hombros. Yo decido. Y yo digo que eres su hermana, que eres mi hija, que eres la única que lo ha hecho sonreír en medio de la muerte. Las lágrimas de Valentina se mezclaron con la lluvia. Y si falló, no fallaste, dijo Eduardo, con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Él te llamó por tu nombre. ¿Eso no es coincidencia? ¿Eso es alma? Valentina bajó la cabeza, temblando. Mi hermano también me llamó antes de irse. Pero no pude salvarlo. Tengo miedo de que Lucas también se vaya, y yo no pueda detenerlo. Entonces no estés sola, dijo Eduardo, con la voz suave. Estaré contigo. Siempre. No como un millonario. Como un padre. Como un hombre que aprendió que a veces, lo más valioso no se compra, se encuentra en la calle, en la oscuridad, con las manos vacías y el corazón lleno. Valentina lo miró largo rato. Luego, asintió. Está bien, susurró. Pero no por ti. Por él. Eduardo la ayudó a levantarse. La envolvió con su chaqueta empapada, la tomó de la mano, y juntos caminaron de regreso al hospital, bajo la lluvia que ya no parecía castigo, sino purificación. ¿Estás segura de esto?, preguntó él, con la voz ronca por la noche sin dormir. Valentina no respondió de inmediato. Se acercó a la cama, tomó la mano de Lucas y la apretó suavemente. Él me llamó, dijo. Y yo, no puedo dejar que se vaya sin responder. Se sentó en el suelo, como siempre, y abrió el frasco. El aroma que salió era intenso: tierra mojada, raíces profundas, humo de fogata y algo más, algo antiguo, como el viento que sopla entre montañas olvidadas. Con una cucharita limpia que Eduardo había conseguido en la cocina del hospital, vertió 3 gotas exactas en un poco de agua tibia. Luego, con una gasa estéril, humedeció los labios de Lucas, despacio, con una ternura que parecía tejida con hilos de luna. Kawi, hermanito, susurró. No estás solo. La tierra te sostiene. El río te canta. Y yo,
Yo no me iré. Lucas parpadeó. Una lágrima escapó de su ojo cerrado. Eduardo se arrodilló a su otro lado, tomó su mano libre y apoyó la frente contra la sábana. «Quédate», murmuró. «Por favor, quédate con nosotros». En ese momento, la puerta se abrió. Era el doctor Mendoza, con el rostro serio. «Eduardo», dijo, con voz baja. «Los signos vitales están cayendo. Su cuerpo se está apagando». «No», exclamó Eduardo. «Acabamos de darle las gotas. Dale tiempo». «No hay tiempo», respondió el médico, con tristeza. «El daño es irreversible». «Lo siento». Pero Valentina no lo escuchó. Siguió cantando, suavemente, en su lengua ancestral, acariciando la frente de Lucas como si pudiera sellar su alma dentro de su cuerpo con solo el tacto. «¿Por qué haces esto?», preguntó Eduardo de pronto, mirándola con los ojos llenos de dolor. «¿Por qué arriesgas tu corazón otra vez, si ya perdiste a tu hermano?». Valentina se detuvo un instante. Miró a Lucas, luego a Eduardo, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía venir de generaciones. «Porque cuando mi hermano murió, nadie creyó en mí. Nadie me dejó intentarlo. Pero Lucas me creyó. Me llamó por mi nombre. Y eso es más fuerte que la muerte». Su voz se quebró. «Yo no lo salvé a él. Pero tal vez él me salvó a mí. Me recordó que aún puedo hacer algo bueno en este mundo. Que no soy solo una niña perdida. Soy alguien que importa». Eduardo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Porque en esas palabras, escuchaba todo el dolor que él nunca había visto en las calles, todo el amor que el mundo había ignorado. «Tú importas», dijo, con lágrimas cayendo sobre sus manos. «Más de lo que sabes. Y si Lucas se va, no será porque no lo intentaste. Será porque el mundo no merecía un milagro como tú». De pronto, Lucas emitió un sonido. No un gemido. No un suspiro. Un murmullo. «Valentina». Ambos se quedaron inmóviles. «Lucas», exclamó Eduardo. El niño abrió los ojos. Lentamente. Pero esta vez, no con confusión. Con claridad. Con reconocimiento. «No te vayas», dijo, con voz débil pero firme. Valentina sonrió entre lágrimas. «No me iré. Nunca más». Y en ese instante, como si el universo hubiera estado esperando ese pacto, los monitores cambiaron. El ritmo cardíaco de Lucas se estabilizó. Su oxígeno subió. Su piel recuperó un leve color. El doctor Mendoza miró los gráficos, incrédulo. «Esto no es posible», murmuró. «Hace 5 minutos, estaba en paro inminente. Ahora su cuerpo está respondiendo como si hubiera encontrado una fuente de vida que no conocíamos». Miró a Valentina, y por primera vez, no con escepticismo, sino con reverencia. «¿Qué le diste?». «Nada que no estuviera ya en él», respondió ella. «Solo le recordé que tenía». «No vine solo», respondió Sebastián, con una sonrisa siniestra. «Vine con la orden definitiva». El juez revisó los nuevos informes, y las denuncias de Diego Rivas. Resulta que esta niña no solo carece de identidad legal, sino que hay pruebas de que manipuló a un menor en estado terminal para fines, digamos, espectaculares. «Eso es mentira», gritó Valentina, levantándose del suelo, con los ojos llenos de fuego. «Yo no manipulé a nadie». «Ah, no», dijo Sebastián, sacando su teléfono. «Entonces, ¿por qué Rivas tiene un audio de ti diciendo, si el mundo no me deja estar con él, ¿de qué sirve?». Suena a chantaje emocional, ¿no crees? Eduardo sintió un escalofrío. Recordaba esas palabras. Las había escuchado bajo la lluvia, en el puente. Pero no eran chantaje. Eran dolor. Eran verdad. «Eso fue entre nosotros», dijo, con voz temblorosa. «No tienes derecho a usarlo así». «El juez sí lo tiene», intervino el hombre de traje.
y ha decidido que, dada la fragilidad del menor y la influencia no regulada de esta menor no tutelada, se procederá a la remoción inmediata de Valentina del entorno de Lucas Valente. Además, se iniciará un proceso de evaluación psicológica para determinar si hubo daño emocional inducido. No, gritó Lucas, incorporándose con esfuerzo. Ella no me hizo daño. Me salvó. Todos se giraron, sorprendidos. Lucas, pálido pero decidido, miraba a Sebastián con una intensidad que no correspondía a su edad. Ella me cantó cuando me iba, dijo, con voz clara. Y yo, volví porque no quería que llorara sola. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. Eduardo apretó los puños, sintiendo como la rabia y la impotencia luchaban dentro de él. Escúchenlo, dijo, con una calma peligrosa. Él tiene 5 años, y ya entiende más de humanidad que todos ustedes juntos. Sebastián ignoró sus palabras y se dirigió a los guardias. Llévenla. Ahora. Uno de ellos avanzó hacia Valentina. Pero antes de que pudiera tocarla, Eduardo se interpuso. Si la tocan, juro por la tumba de mi esposa que los destruiré a todos. A ti, Sebastián. A Rivas. Al juez. A cualquiera que se atreva a separarlos. El silencio se volvió denso. Hasta los monitores parecieron contener la respiración. Fue entonces cuando el doctor Mendoza entró, acompañado por 3 enfermeras y, sorprendentemente, por la directora del hospital. «Alto», dijo la directora, con voz firme. «Nadie se moverá de aquí». «¿Y quién lo dice?», preguntó Sebastián, con desdén. «Yo», respondió ella. «Y el consejo médico del hospital. Acabamos de revisar todo el historial de Lucas. Desde que Valentina llegó, sus signos vitales han mostrado una mejoría objetiva, sostenida y clínicamente inexplicable. Pero real. Además, miró a Lucas, el paciente ha expresado claramente su deseo de que ella se quede. Y en cuidados paliativos, la voluntad del paciente es ley». «Él es un niño», exclamó Sebastián. «Un niño que estuvo a punto de morir», intervino el doctor Mendoza. «Y que ahora respira, habla, sonríe, gracias a quien ustedes llaman mendiga. Si la sacan ahora, no respondo por las consecuencias». La directora se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, le tomó la mano. «A partir de hoy, Valentina será registrada oficialmente como parte del programa de apoyo terapéutico comunitario del hospital. Con contrato, identificación y supervisión médica. Nadie la tocará. Nadie la juzgará. Porque aquí, lo que importa es que un niño vive». Sebastián palideció. Miró a Eduardo, luego a Lucas, y finalmente a Valentina, que lo miraba sin miedo, solo con tristeza. «Esto no termina aquí», murmuró, antes de salir con paso furioso. Cuando la puerta se cerró, el aire en la habitación se volvió liviano, como si el peso del mundo se hubiera levantado. Eduardo se acercó a Valentina y, sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. No como un millonario. No como un jefe. Sino como un hombre que había encontrado su redención en los ojos de una niña que nada tenía, y todo lo dio. «Gracias», susurró. «Por no rendirte. Por creer en él, cuando yo ya no creía en, ¿qué pasa? Su cuerpo está luchando», dijo ella, con la voz temblorosa. «Es como si la enfermedad volviera con más fuerza. Como si supiera que hoy es el último día». El doctor Mendoza entró corriendo, seguido por 2 enfermeras. «Fiebre repentina. Taquicardia», exclamó, revisando los signos. «Está entrando en shock». «Pero si estaba mejor», gritó Eduardo, desesperado. «No puede ser. La enfermedad es traicionera», dijo el médico, con el rostro tenso. «A veces, da falsas esperanzas, antes del colapso final». Valentina no escuchó más. Corrió al rincón donde guardaba su pequeña bolsa de tela, sacó el último frasco, más pequeño que los anteriores, y lo abrió con manos temblorosas. «¿Qué es eso?», preguntó el doctor. «La raíz de yagé del alba», respondió ella. «La más fuerte. Mi abuela decía que solo se usa cuando el alma está a un paso de cruzar.
No puedes dársela, exclamó una enfermera. No está autorizada. Déjenla, gritó Eduardo, colocándose frente a ellas. Si esto es su última esperanza, la tomará. Valentina se arrodilló junto a Lucas, vertió 3 gotas en una gasa y las aplicó sobre sus labios. Luego, tomó sus manos frías entre las suyas y comenzó a cantar. No la canción del colibrí. No la del camino de vuelta. Esta era más antigua, más sagrada. La que su abuela cantaba solo una vez en la vida, cuando todo lo demás había fallado. Kawi, espíritu de luz, no te vayas sin despedirte. La tierra te llama, pero tu hermano te necesita. Vuelve. 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 Lucas se estremeció. Su respiración se volvió superficial, casi inexistente. Los monitores aullaron con alarma. Paro respiratorio, gritó el doctor. Prepárense para reanimación. No, exclamó Valentina, sin soltar sus manos. Déjenlo. Está escuchando. Eduardo miró a su hijo, pálido como la muerte, y sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Lucas, susurró, con la voz rota. Por favor, no te vayas. No ahora. No después de todo. En ese instante, Lucas abrió los ojos. No con confusión. No con miedo. Con una claridad sobrenatural. Papá, dijo, con un hilo de voz. Ella, me sostiene. Y luego, sus párpados se cerraron. El monitor emitió un sonido largo, agudo, constante. Plano. No. Gritó Eduardo, cayendo de rodillas. No. Las enfermeras se acercaron, pero Valentina las detuvo con una mirada. Esperen, dijo, con una calma que heló la habitación. Aún no se ha ido. Cerró los ojos, apretó las manos de Lucas con más fuerza y cantó una última estrofa, tan suave que apenas se oía: vuelve, por los que te aman. Vuelve, por los que te esperan. Vuelve, porque el mundo aún no está listo para perderte. Silencio. 1 segundo. 2. 3. Y entonces, un pitido. Débil. Luego otro. Más fuerte. El monitor volvió a latir. Lucas respiró. Profundo. Lento. Vivo. El doctor Mendoza miró los signos, incrédulo. Esto no tiene explicación médica. Su cuerpo se ha estabilizado. Como si algo lo hubiera anclado de vuelta. Valentina se derrumbó sobre la cama, sollozando. Eduardo la abrazó, llorando sin vergüenza, con la frente apoyada en la de su hijo. Lo hiciste, murmuró. Lo trajiste de vuelta. No fui yo, dijo ella, entre lágrimas. Fue él. Quiso quedarse. Nunca había visto algo así, confesó el doctor Mendoza una tarde, mientras revisaba los últimos estudios. Es como si su cuerpo hubiera encontrado un equilibrio entre la ciencia y algo que no podemos medir. ¿El alma?, preguntó Valentina, sentada junto a la cama, trenzando una pulsera de hilos de colores para Lucas. El médico sonrió, algo incómodo. Digamos que hay fuerzas en este mundo que la medicina aún no ha aprendido a nombrar. Eduardo, que ya no usaba trajes caros ni hablaba con la arrogancia de antes, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Ya no la veía como un imperio que controlaba, sino como un lugar donde una niña sin hogar había cambiado el destino de su hijo. ¿Sabes lo que dicen afuera?, preguntó, sin volverse. Que fue un milagro. Que fue suerte. Que fue coincidencia. ¿Y tú qué crees?, dijo Valentina, sin dejar de trenzar. Creo, respondió él, girándose con los ojos brillantes, que el milagro no fue que Lucas viviera. El milagro fue que tú aparecieras. Lucas, que jugaba con un avión de papel que Valentina le había enseñado a doblar, levantó la vista. Valentina se va a ir. La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Eduardo se acercó, se arrodilló frente a él y le tomó las manos. No, hijo. Valentina no se va a ir. Porque ella es parte de esta familia ahora.
Valentina miró a Eduardo, sorprendida. Pero, yo no soy nadie. No tengo papeles, no tengo casa, tienes un hogar, dijo él, con voz firme. Y pronto tendrás un nombre. Un apellido. Y todo el amor que mereces. Esa misma semana, Eduardo disolvió una parte significativa de su fortuna no en acciones ni en propiedades, sino en la creación de la Fundación Raíz Viva, un centro médico comunitario que integraba la medicina convencional con saberes tradicionales, con especial enfoque en niños vulnerables y comunidades marginadas. Contrató a curanderos, parteras, sanadores indígenas, y los puso a trabajar codo a codo con médicos, enfermeras y psicólogos. No se trata de elegir entre ciencia o tradición, explicó en la primera conferencia de prensa, con Valentina a su lado, vestida con un sencillo vestido blanco. Se trata de escuchar. Porque a veces, la cura no está en un laboratorio, sino en una canción, en una raíz, en una mano que no suelta. Diego Rivas, el periodista que había intentado destruirla, terminó escribiendo un reportaje titulado La niña que enseñó a un millonario a ver. En él, no había sensacionalismo. Solo verdad. Y respeto. Mientras tanto, en el hospital, Lucas daba sus primeros pasos fuera de la cama, sostenido por las manos de Valentina y Eduardo. Cada paso era lento, inseguro, pero lleno de vida. ¿Duele?, preguntó Valentina, viendo cómo él fruncía el ceño. Un poco, dijo Lucas, sonriendo. Pero vale la pena. Porque ahora, puedo caminar hacia ti. Una tarde soleada, mientras el viento movía suavemente las cortinas del jardín trasero, Eduardo firmaba los últimos papeles ante un juez de familia. Valentina, vestida con un vestido sencillo pero nuevo, con el pelo recogido en una trenza que le había hecho Lucas esa mañana, esperaba en silencio junto a él, las manos entrelazadas con las del niño. ¿Estás segura de esto, Valentina?, preguntó el juez, con una ternura inusual en su voz. La adopción es para siempre. Significa que Eduardo Valente será legalmente tu padre, y tú, su hija. Tendrás derechos, obligaciones, y un apellido. Ella miró a Eduardo, luego a Lucas, y asintió. Sí. Estoy segura. ¿Y tú, Lucas?, preguntó el juez. ¿Quieres a Valentina como hermana? El niño, que ya caminaba con más confianza, aunque aún usaba un bastón ligero, sonrió y abrazó a Valentina por la cintura. Es mi hermana desde que me salvó. Dijo, con la inocencia que solo la verdad puede dar. El juez selló los documentos. Y en ese instante, bajo el sol de la tarde, Valentina Valente dejó de ser una niña sin nombre en las calles, para convertirse en hija, hermana, y parte irreemplazable de un hogar que nunca supo que necesitaba. Más tarde, en el jardín, mientras los tres plantaban un árbol de guayaba, la fruta favorita de Lucas, Eduardo se detuvo, con la tierra en las manos, y miró a Valentina. Tu abuela, ¿crees que estaría orgullosa? Ella acarició las hojas jóvenes del árbol recién plantado. Ella decía que los árboles no crecen solos. Necesitan raíces profundas, y alguien que los riegue con amor. Hizo una pausa, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Creo que ella sabía que yo encontraría las mías. Lucas se acercó, tomó una pala pequeña y echó un poco de tierra alrededor del tronco. Ahora somos raíces juntos, dijo, con una seriedad que los dejó sin aliento. Eduardo se arrodilló, los abrazó a los dos, y por primera vez en años, no sintió que debía controlar nada. Solo estar. Solo amar. Gracias, susurró. Por enseñarme que lo más valioso no se compra, se siembra. Y mientras el viento mecía las hojas del nuevo árbol, nadie dudaba ya de que aquella familia no se había formado por sangre, ni por azar, ni por fortuna. Se había formado por elección. Por fe. Por un acto de humanidad en medio de la desesperanza. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a dorar los bordes del mundo, Lucas se acercó a Valentina, que descansaba bajo el árbol, hojeando un libro de plantas que Eduardo le había regalado. Valentina, dijo, sentándose a su lado, con los ojos muy serios, tú me salvaste la vida. Ella cerró el libro lentamente. Miró al horizonte, donde las nubes se teñían de rosa, y luego a su hermano. No, respondió, con suavidad. Yo no te salvé. Lucas frunció el ceño, confundido. Pero, tú cantaste.
Tú me diste las gotas. Tú estuviste conmigo cuando todos se rendían. Valentina sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría de las raíces, de los ríos, de las abuelas que guardan el mundo en sus manos. Yo solo te recordé que ya tenías la fuerza para vivir. Pero fuiste tú quien decidió quedarse. Y fuiste tú quien me salvó a mí, al dejarme ser parte de tu historia. Lucas la miró largo rato. Luego, con una inocencia que dolía de tan verdadera, tomó su mano. Entonces, nos salvamos juntos. Valentina asintió, con los ojos brillantes. Sí, hermanito. Nos salvamos uno al otro. En ese momento, Eduardo se acercó y se sentó junto a ellos, apoyando una mano en el hombro de cada uno. Sabes, Valentina, dijo, con voz suave, antes de conocerte, creía que el poder estaba en tenerlo todo. Ahora sé que el verdadero poder está en darlo todo, por alguien que no te pide nada a cambio. Ella lo miró, y por primera vez, lo llamó por lo que era, papá. La palabra flotó en el aire como una semilla llevada por el viento. Eduardo contuvo el aliento. Luego, sin decir nada, la abrazó con una ternura que no necesitaba palabras. Lucas, entre los dos, cerró los ojos y suspiró, como si por fin hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Y mientras el sol se hundía tras los árboles, bañando el jardín en una luz dorada, nadie habló. No hacía falta. Porque en ese silencio compartido, en ese abrazo bajo el árbol que ellos mismos habían plantado, estaba toda la respuesta al dolor, al miedo, a la soledad. Una mañana de otoño, mientras el viento arrastraba las primeras hojas doradas, un grupo de niños, algunos con uniformes escolares, otros con ropa remendada, entraba al jardín trasero, guiados por una joven de mirada serena y trenza larga. Valentina, ahora con 18 años, estudiante de medicina tradicional y coordinadora del programa comunitario de la Fundación Raíz Viva. Aquí es, dijo, señalando el árbol. Este es el árbol que plantamos el día que decidimos que la vida siempre merece una segunda oportunidad. Uno de los niños, un muchacho flaco con ojos grandes y pies descalzos, levantó la vista. ¿Y tú salvaste a ese niño? Valentina sonrió, y su mirada se perdió un instante en el pasado. No. Él me salvó a mí. En ese momento, Lucas apareció por la puerta trasera, ya un adolescente alto, con los mismos ojos verdes de su madre y una sonrisa que iluminaba hasta los días más nublados. Se acercó a Valentina y le pasó un frasco de cristal oscuro, idéntico al que ella usara años atrás. Las nuevas raíces están listas, dijo. Las cosechamos ayer, como nos enseñaste. Ella tomó el frasco con reverencia, como si contuviera no solo plantas, sino memoria. Gracias, hermano. Más tarde, cuando los niños se fueron y el sol comenzaba a caer, Eduardo los encontró sentados bajo el árbol, como tantas veces antes. Se sentó con ellos en silencio, con las manos envejecidas pero firmes, los ojos llenos de una paz que solo se gana después de haber tocado el fondo. ¿Recuerdas aquellos 3 días?, preguntó Lucas, mirando al horizonte. Cuando todos decían que no había esperanza. Lo recuerdo, dijo Valentina. Fue el día que aprendí que el destino no está escrito en hospitales ni en pronósticos, sino en los corazones que se atreven a creer cuando todo dice que no. Eduardo tomó una guayaba madura del suelo, la limpió con su camisa y se la ofreció a Lucas. Me dijeron que tenía 72 horas para despedirme de mi hijo. Pero una niña de la calle me dio una eternidad. Valentina apoyó la cabeza en su hombro, como hacía cuando era pequeña. Y yo, me dieron una vida en la calle. Pero un padre que no era el mío, me dio un hogar. Lucas los miró a ambos, y en sus ojos ya no había miedo, ni dolor, ni preguntas sin respuesta. Solo gratitud. El título de nuestra historia, dijo, no es, le dieron 3 días de vida al hijo del millonario. Es, y una.